Es irónico que Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, quiera convencer a las mujeres de ser traduice, cuyo mensaje principal es que la mujer debe renunciar voluntariamente a su derecho al voto, alegando que sus maridos tienen mejor capacidad de decisión. Como si eso no la incluyera a ella. Porque al parecer las mujeres solo pueden parir y dedicarse al hogar. Lo cual es un atentado contra la libertad e individualidad de las mujeres. Cuando ella es una empresaria, directora ejecutiva de una organización y no tiene esposo, y para ser traduice se necesita tener un esposo vivo. Erika Kirk está tratando de convencer a las mujeres para que renuncien a su derecho al voto. Si Erika Kirk está abogando por quitarle derechos a las mujeres, debería empezar por ella misma. Y es irónico el discurso de Erika Kirk, de la mujer tradicional que debe servir a su esposo, estar en casa criando a los hijos, cuando ella es una mujer que está en una posición política, expresando su opinión libremente, moviendo masas, todo menos en su casa, y con un esposo fallecido. Para el hombre la individualidad femenina es una amenaza. Cuando una mujer afirma su independencia emocional, económica o social, puede desafiar las estructuras de poder, la validación masculina basada en ser proveedor y las dinámicas de control. Históricamente, las normas socioculturales han fomentado que el hombre ocupe una posición dominante. La autonomía de la mujer elimina la dependencia, haciendo que algunos hombres sientan que pierden el control o la dirección de la relación. Muchos hombres han aprendido a medir su valor según su capacidad de proveer o proteger. Una mujer que puede proveer y resolver por sí misma puede hacer que este rol tradicional parezca obsoleto, generando inseguridad. En ciertos casos, la independencia y seguridad de las mujeres frente a sus propias necesidades puede resultar intimidante para hombres que no están acostumbrados a relacionarse con mujeres en igualdad de condiciones. La soltería y la autonomía sexual femenina desafían el orden social tradicional. Al no depender del matrimonio ni del control masculino, las mujeres cuestionan las estructuras de poder, la división tradicional de roles y los sistemas económicos, generando tensiones en las normas culturales establecidas. Históricamente, el matrimonio y el control sobre el cuerpo de la mujer han sido pilares de la organización social. Las razones principales por las que algunos sectores consideran estas libertades como una amenaza. Al no depender de un hombre, la mujer deja de estar subordinada a la autoridad del cabeza de familia, lo que debilita el modelo de familia tradicional. Las mujeres que no requieren de un proveedor masculino priorizan sus propios proyectos, su desarrollo profesional y su bienestar emocional. Cuando la sexualidad femenina se ejerce por puro placer y no para la procreación dentro del matrimonio, rompe con la moral religiosa y tradicional. Las mujeres que deciden cuándo, cómo y con quién compartir su intimidad física escapan de la lógica de sumisión, obligando al resto de la sociedad a replantearse los vínculos afectivos. Existe una diferencia marcada en cómo se percibe y se valora la soltería si hablamos de hombres o de mujeres. Mientras que el hombre soltero puede ser visto como independiente, exitoso o incluso deseado, la mujer soltera es con frecuencia interpretada como alguien que no ha conseguido a nadie, demasiado exigente, o que se va a arrepentir. El conservadurismo y la religión son inherentemente machistas. Muchas vertientes conservadoras y doctrinas religiosas tradicionales asignan roles de género específicos. Históricamente, estas estructuras jerárquicas han relegado a la mujer al ámbito doméstico o de sumisión, lo que ha generado fuertes críticas desde movimientos feministas y progresistas. Las religiones han tenido una expresividad machista, como es la segregación de la población femenina, la imposición de su subordinación al hombre incluso, considerándola inferior a él. A pesar de los cambios que la humanidad ha tenido en este tema, la mayoría de ellas se mantienen guardando las tradiciones machistas. Para muchos conservadores o derechistas extremistas, la frustración ante la independencia femenina proviene de la pérdida de un acceso garantizado. Al no ver a la mujer como un sujeto con libre albedrío, sino como un bien disponible, ya sea sexual o doméstico, su autodeterminación es interpretada por ellos como una expropiación de algo que, en su cosmovisión, les pertenece por derecho natural.
En un sistema económico que depende de la mano de obra constante, la baja natalidad es vista por los detentores del capital como una amenaza. Estos grupos no sienten empatía por la mujer porque el valor de uso de su cuerpo, la capacidad de parir fuerza laboral futura. Muchos hombres ignoran los problemas de las mujeres, no les importan, o no sienten empatía, sino rechazo, lo ven como algo sin importancia o una exageración. La empatía requiere la capacidad de identificarse con el dolor o el deseo del otro. Si el hombre conservador de derecha ve a la mujer como una herramienta para estabilizar su propia psique frustrada y su lugar en el mundo, cualquier intento de ella por ser independiente es percibido como un ataque directo a su propia identidad. Su sistema ideológico anula a la humanidad del otro para justificar la propia supervivencia estructural. El movimiento Traduife, bajo esta luz, no promueve la libertad, sino la dependencia necesaria para sostener un modelo económico. La crisis de natalidad no es una tragedia humana, es una crisis de disponibilidad de insumos. Cuando la sociedad, o figuras como Erika Kirk abogan por el retroceso de derechos, están declarando que los intereses del sistema, el mercado, el control poblacional y el privilegio masculino, tienen prioridad absoluta sobre el derecho inalienable de la mujer a la autoconciencia. En última instancia, el conservadurismo que intenta legislar la sumisión no busca la armonía familiar, sino la restauración de una servidumbre donde la voz de la mujer sea un susurro silenciado por las necesidades de un orden económico que, para prosperar, requiere que la mitad de la humanidad, las mujeres, renuncien a su libre albedrío. Cuando un grupo siente que su modo de vida está en peligro, tiende a deshumanizar a quienes considera responsables de ese cambio. Para ellos, la mujer independiente no es alguien que ejerce su derecho a una vida plena, sino una traidora al contrato social que, durante siglos, le asignó el rol de servidora. Cuando se ve a la mujer como recurso que debe ser gestionado por el hombre, están negando su condición de ser humano consciente. Y la comparación con Afganistán no es exagerada. Es la consecuencia lógica de un sistema donde la ley se subordina al capricho de un guardián masculino. Este discurso de salvar a la sociedad de las mujeres es, en última instancia, la confesión de un miedo al cambio. Temen que, en un mundo donde la mujer tiene voz, voto y recursos propios, el modelo de dominación masculina que ellos idolatran se vuelva insostenible. Los derechos humanos no son premios por comportamiento, son inherentes a la condición humana. Si una sociedad intenta condicionar los derechos de la mujer a su buen comportamiento o a su acierto electoral, no está buscando la justicia, sino el retorno a una forma de esclavitud consensuada. Erika Kirk y otros defensores del modelo Traduife se aprovechan de la religión, al recordarle a la mujer constantemente que su naturaleza es defectuosa, la predisponen a aceptar la autoridad masculina como un remedio necesario. No es que el hombre sea inherentemente sabio, es que el sistema necesita que la mujer crea que ella es inherentemente incapaz. La religión no busca el bienestar de la mujer, sino organizar el mundo para la satisfacción y control del hombre. El conservadurismo actual intenta restaurar un sistema donde el paraíso es terrenal, un entorno donde el hombre tiene garantizada su autoridad, su descendencia y su mano de obra doméstica. Cuando Erika Kirk aboga por el voto familiar, está pidiendo que el Estado valide legalmente esa estructura religiosa donde el hombre es el único sujeto con derecho a la dirección, convirtiendo a la mujer en un objeto bajo su jurisdicción. Aunque el movimiento Traduife en Occidente intente presentarse como algo estéticamente agradable, en realidad solo es una fachada. Si quitas el derecho al voto a las mujeres y la independencia económica, estás creando una trampa legal. La mujer pierde la capacidad de divorciarse, de denunciar abusos o de vivir fuera del hogar del marido. Estás eliminando la libertad de salida, que es el pilar de cualquier relación sana. El machismo institucional, ya sea en las religiones, o en los discursos políticos modernos, comparte un objetivo común: la administración del cuerpo femenino como un recurso de Estado. La historia de las religiones demuestra que, una vez que la mujer pierde su voz pública y su autonomía, su cuerpo pasa a ser propiedad del marido, su capacidad de decisión se anula y su sufrimiento se etiqueta como voluntad divina. La lección es clara. Cada vez que alguien, bajo el nombre de Dios o la tradición, propone cuidar a la mujer restringiendo sus derechos, lo que realmente está haciendo es preparar el terreno para su completa indefensión. La religión, en este contexto, no se usa para ser una mejor persona, sino para imponer un estatus jerárquico donde, sin importar lo que el hombre haga, sea infidelidad, violencia o desidia, siempre estará por encima de la mujer simplemente por el hecho de ser hombre. El discurso Traduife y la Red Pill guardan similitudes entre sí.
La reorganización de la sociedad para garantizar el control masculino. En la Red Pill se habla del valor de mercado sexual. La mujer es valorada únicamente por su fertilidad, juventud y disposición a la sumisión. Si ella no cumple con estos parámetros, pierde su valor. En la visión de Erika Kirk se utiliza un lenguaje más espiritual. Pero el resultado es el mismo. La mujer es un recurso para el hogar y la nación. Ambas visiones se niegan a reconocer a la mujer como un individuo con fines propios, convirtiéndola en una herramienta para el confort y la estabilidad del hombre. La Red Pill dice que el feminismo arruinó el mercado matrimonial al darle a la mujer opciones. Erika Kirk dice que el feminismo arruinó a la familia al darle a la mujer opciones políticas. La mujer es vista como una entidad que le debe sexo o compañía al hombre. En el movimiento de Erika Kirk, la mujer le debe servicio doméstico y sumisión al marido. Cuando la mujer elige su propia vida, ambos sectores reaccionan con hostilidad porque perciben esa libertad como un robo de algo que les pertenecía. Tanto el Red Piller como el defensor de las traduife coinciden en que la mujer liberada es una amenaza para el sistema. La propuesta de anular el voto que menciona Erika Kirk es, en esencia, la utopía máxima del pensamiento Black Pill y Red Pill. Un mundo donde el hombre vuelve a tener poder legal y coercitivo sobre la mujer, eliminando la capacidad de ésta para abandonar una relación o elegir una vida independiente. La traduife es la cara pública y aceptable de la misoginia que la Red Pill y la Black Pill exhibe de forma virulenta en los foros de internet. Ambos están tratando de convencer a la sociedad de que la autonomía femenina es un experimento fallido que debe ser corregido mediante la restricción de derechos. No se puede negar que ha sido culpa del feminismo radical, al defender posturas cuestionables, que terminan ridiculizando el movimiento feminista, asumiéndose que todas las mujeres piensan igual, cuando la verdad es que el feminismo está fracturado en muchas matices ideológicas hoy en día. Creo que uno de los principales problemas del feminismo radical ha sido el apoyo a los musulmanes, diciendo cosas absurdas como que el uso del burka es algo empoderador para la mujer que elige por elección propia. Las feministas defensoras de regímenes comunistas y dictadores tampoco ayuda a la imagen del feminismo, asociándose el feminismo a algo inherentemente malo. Muchos defienden la igualdad en el feminismo, pero siendo objetivos, la igualdad entre hombres y mujeres no existe. En todo caso, lo que el feminismo debería de defender es la equidad. El feminismo no es poner personajes femeninos fuertes en series y películas, que se burlan de hombres desconstruidos y estúpidos. Eso es mercantilización del feminismo. Se vende una estética de poder en la pantalla, mientras se ignora la realidad de las mujeres en países donde, literalmente, no pueden salir a la calle solas. Es un feminismo de escaparate que no incomoda al poder real. El feminismo debería luchar por los derechos de las mujeres en Afganistán, no romantizar una cultura de mierda que maltrata a la mujer. La razón detrás del por qué muchas mujeres apoyan a los musulmanes es estúpida, pues, muchas de estas personas crecieron en hogares cristianos con fanáticos religiosos que las traumatizaron, y al descubrir la existencia de una religión que está en contra del cristianismo, es como si hubieran encontrado oro. Ignorando todo el trasfondo político e histórico. Es un apoyo que nace del resentimiento a los cristianos, una necesidad de formar parte de un grupo que odia a los cristianos, por lo tanto, su odio está justificado por su resentimiento personal. La ridiculez de burlarse de hombres desconstruidos en el cine mientras se guarda silencio sobre la brutalidad en otras regiones es lo que genera, con razón, el rechazo de gran parte de la sociedad. Si el feminismo radical se desacredita por defender posturas indefendibles como el apoyo a regímenes misóginos, le regala el terreno a personas como Erika Kirk. Cuando la gente ve que el feminismo pierde el norte, se vuelve más susceptible a aceptar discursos como el traduife. Porque los ven como la única alternativa frente al caos de un feminismo que parece haber perdido la capacidad de distinguir entre un derecho humano y una imposición cultural violenta. El feminismo atraviesa una crisis de coherencia intelectual. Al dejarse colonizar por resentimientos personales o agendas políticas ajenas, como el comunismo o la defensa acrítica de otras religiones, ha abandonado su esencia, la defensa innegociable de la autonomía individual de la mujer. El debate actual sobre figuras como Erika Kirk y el movimiento traduife no es, en esencia, un debate sobre estilos de vida, sino una estrategia política de control. El discurso que promueve la renuncia de la mujer a su derecho al voto y su confinamiento al ámbito doméstico es profundamente cínico.
Sus promotoras, como Erika Kirk, suelen ejercer un liderazgo público, empresarial y político, contradiciendo el ideal de sumisión que predican para las demás. Esto revela que el movimiento no es un retiro privado, sino un proyecto de reconfiguración social. Se busca desmantelar la agencia política femenina para restaurar una estructura donde el hombre actúa como el mediador legal y económico de la mujer, reduciéndola a un estado de dependencia permanente. La religión se utiliza frecuentemente para justificar la inferioridad de la mujer, se enseña a la mujer a ver su propia autonomía como un pecado o una amenaza al orden divino. Esta estructura, presente en diversas religiones, no busca el bienestar de la mujer, sino garantizar la disponibilidad de mano de obra, el control poblacional y la estabilidad de privilegios masculinos que, de otro modo, se verían amenazados por la independencia femenina. Además, el movimiento feminista se ha fracturado y, en muchos sectores, ha perdido su brújula ética, priorizando el resentimiento sobre la razón. Algunos sectores defienden culturas que oprimen a la mujer, simplemente como una reacción visceral contra el cristianismo o el conservadurismo occidental. También se ha mercantilizado el feminismo, se ha sustituido la lucha real por los derechos humanos universales, como el horror de las mujeres en Afganistán, por una estética de empoderamiento vacía o posturas radicales que solo consiguen ridiculizar la causa. Es imperativo que el feminismo retorne a la defensa de los derechos humanos fundamentales y la autonomía individual, lejos de ser un rehén de dictaduras o ideologías que, en última instancia, también desprecian la libertad de la mujer. Existe una convergencia peligrosa entre la subcultura digital, que es la Red Pill, la Black Pill y el conservadurismo radical. Ambos comparten una premisa común: la mujer independiente es una amenaza al sistema. Para la Red Pill, la mujer es un objeto cuya autonomía es un robo a su derecho de acceso sexual. Para la Black Pill, es un recurso nacional, una incubadora, cuyo derecho al voto o al trabajo amenaza la economía y el orden. Ambos grupos carecen de empatía hacia la mujer porque, en su cosmovisión, ella no es un sujeto con fines propios, sino un medio para un fin masculino. La libertad de la mujer es un derecho humano innegociable. La ironía final del movimiento Traduife es que, al intentar convencer a las mujeres de que su mayor felicidad es renunciar a su individualidad, están pidiendo que se entreguen voluntariamente a un sistema que no las protege de la violencia, la negligencia o el desprecio, sino que las vuelve totalmente vulnerables a ellos. El verdadero progreso radica en la capacidad de la mujer de ejercer su albedrío, sea dentro o fuera del hogar, sin que su valor esté condicionado a la voluntad de un tercero. El peligro del discurso Traduife trasciende las fronteras de Estados Unidos. La creciente preocupación global, expresada principalmente por mujeres de diversas naciones, advierte sobre un efecto dominó. Siendo Estados Unidos la primera potencia mundial, una tendencia que normalice la privación de derechos políticos en su territorio actúa como un precedente peligroso para el resto del continente americano y para Europa. Lo que hoy se vende como una estética tradicional en redes sociales, mañana puede ser el fundamento ideológico para reformas legislativas que erosionen la ciudadanía femenina a nivel global. Resulta particularmente alarmante observar que la resistencia ante esta regresión es mayoritariamente femenina. El silencio generalizado de los hombres ante estas propuestas no es una omisión casual, es un síntoma de una apatía estructural. Mientras que las mujeres identifican correctamente que este retroceso las afecta directamente en su dignidad y soberanía, gran parte de la población masculina permanece en un cómodo segundo plano, incapaz o renuente a empatizar con una lucha que, al no restringir sus propias libertades, deciden ignorar. El verdadero progreso radica en la capacidad de la mujer de ejercer su albedrío, sea dentro o fuera del hogar, sin que su valor esté condicionado a la voluntad de un tercero. Si permitimos que el retroceso de los derechos de la mujer se convierta en una moneda de cambio política, no solo habremos fallado a las mujeres de hoy, sino que habremos condenado a las generaciones futuras a vivir en un sistema donde la libertad no es un derecho inherente, sino una concesión temporal sujeta a los caprichos del poder de turno.